Listo. Ahora sí. Bueno, ¿en base a qué cosa se distingue la vía directa e indirecta? ¿Cuáles son las diferencias? De quién es la dendrítica y de quién es el CMH. Bien. Bien. Y esa dendrítica del donante, porque la del receptor es mía, digamos, está bien, yo tengo mis dendríticas. Pero si a mí me van a trasplantar un riñón, ¿cómo llegan las dendríticas de otra persona digamos, ¿de dónde están? ¿Están vivas? O sea, ¿dónde están esas células dendríticas? ¿Son del parénquima renal o de dónde vienen principalmente? No sé si se entiende la pregunta. Se piensa en cuando yo traslado un órgano, ¿traslado solo el órgano o traslado un órgano sólido vascularizado? Entonces, ¿qué estoy trasplantando además del órgano en sí? Para la vascularización. Bien. En vasos sanguíneos, perfecto. Sí. Y dentro de eso hay dendríticas, ¿no? Que son dendríticas del dador, en este caso. Entonces estaríamos hablando de la vía directa de presentación. Es decir, esas células dendríticas que están en el órgano trasplantado tienen antígenos provenientes de quién? Del dador. El dador, perfecto. Entonces, como ya pues el repaso que hicimos, van a ir a ganglio, van a activar linfocitos TCD4, TCD8 y van a ser reactivos ante los antígenos ¿de quién? ¿Ante qué antígenos? Del donante. Bien, del órgano trasplantado. Pero yo tengo una pregunta a los chicos, a las chicas. Perfecto, entonces. Del donante, lo que le presenta y activa el linfocito T mío, o sea, yo, persona que estoy siendo trasplantada, es reconocer los antígenos presentados por esas células dendríticas. No escuché la primera parte de la pregunta porque se trabó. Sí, repito. Lo que activa a mis linfocitos T es tipo reconocer los antígenos presentados por esa célula dendrítica. ¿Sí o no? No. O sea, va a tener dos señales. Lo va a reconocer, calculo. Le está Yo presentando diría que una. sí. ¿Reconoce solo el antígeno? No, también tiene que reconocer el CMH. Sí, bien. Entonces, lo que reconoce en realidad es el conjunto del CMH más el antígeno. Y es importante porque, no sé si se acuerdan, pero nosotros cuando vimos ontogenia T, supuestamente uno seleccionaba a los linfocitos que podían reconocer en el marco de mis MHC, o sea, de los propios MHC. No podían reconocer, o sea, se supone que no tenés, tampoco esto es 100%, ¿no? Pero se supone que uno no tiene tantos linfocitos que reconocen antígenos por CMH de otras personas. O sea, acá los linfocitos T reconocen y se activan por el CMH principalmente más que por el antígeno, en este caso, el que el CMH es como un CMH desconocido. Y eso hace que se activen más, pero no por el antígeno que presentan en sí. No sé si se entiende. ¿Entiendes? O sea, como que... no sé, ¿entienden o lo explico de otra forma? Claro, por eso por ahí les dijeron que en la vía directa hay más linfocitos T respondedores que en la indirecta. Y es por eso, ¿sí? Por esa interacción con la CMH desconocida, que es la del dador, la del donante. Y les permite a esos linfocitos T reconocer
también estas moléculas del CMH en el órgano. Entonces reaccionan y son más aloreactivos. ¿Se entiende? Claro, Ujú. es Claro, por y eso control. sería aún por el TCR. Claro. En el órgano, claro, cuando das efectora, reconoce por su TCR para activarse ya en el órgano, digamos. Sí, sí, eso sí. Claro, entonces sí, por ejemplo, en nuestros linfocitos, cuando hay dendritas propias, tanto cuanto un antígeno propio, el linfocito sí, el TCR también reconoce nuestro CMH, no solo el péptido. Sí, No, o sea, sí, ah, en un contexto normal el TCR reconoce el péptido y el CMH también. O sea, Ok. obviamente es específico o sea, su especificidad es mucho más hacia el péptido, pero también reconoce el CMH. Ujú. Ok. No sé si estaban preguntando eso igual o capaz entendí mal. claro, la importancia de que el CMH sea del dador, del donante, es que van a reaccionar más, van a haber más linfocitos T reactivos. ¿Sí? Es algo exógeno, nunca lo habían visto antes. Entonces reaccionan más contra eso. Esa es la importancia. Ya la indirecta no pasa porque son CMH del receptor. Entonces pasa todo lo mismo como si fuera antígeno convencional. ¿Sí? Claro, ahí sí, la respuesta es más contra el aloantígeno en sí, presentado por una célula dendrítica mía, o sea, como cualquier antígeno. Pero la importancia de la vía indirecta, ¿qué es? Sí. La Una importancia célula dendrítica, ¿Mm? sería que la célula dendrítica es del dador y el péptido también. O sea, todo es del dador. Bien, o sea, hay procesamiento génico, ¿sí? Se procesa el antígeno, lo presenta, y ¿qué importancia tiene que las moléculas del CMH sean las mismas tanto en la activación del linfocito T como, por ejemplo, en una eventual colaboración TB? ¿Qué nos permite eso? Que se pueden activar al tener una respuesta humoral. Bien, bien, Igual es muy al principio importante. Mile decía, o sea, ella dijo que la dendrítica es del dador y el péptido es del dador. Eso, Es el receptor. eso, Ah, no, claro, no, quería no, decir no escuché del eso. huésped, o sea, del receptor. Claro, del Y ahí hospedador. sí aplica todo lo que dijo Cami. Claro, la indirecta es todo el receptor. La célula dendrítica presenta péptidos, ¿sí? Normal, como si entrara una noxa. O sea, la diferencia igual también está, como dijo Cami, o sea, en la indirecta es procesado el antígeno. En la directa, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué decimos que no es procesado y que no se puede activar, por ejemplo, un linfocito B? Porque no es nuestra célula dendrítica que reconoce y procesa el antígeno. O sea, no es el mismo antígeno que se va a presentar para los dos. Claro, o sea, es eso, no tanto por lo de la dendrítica, o sea, sí por lo del procesamiento, pero el T se activa casi como hablábamos antes, como por una especie de plasticidad del receptor, o sea, el TCR, y no va a haber manera de que si se diferenciara un T folicular helper, de que exista la colaboración, o sea, no va a haber una presentación de ese mismo antígeno al B, ¿se entiende? Para que se puedan generar, por ejemplo, anticuerpos. Sí. Claro, es como requisito es que las moléculas, piénsenlo así, es más sencillo, que las moléculas del CMH sean iguales, tanto en la activación del linfocito T como en la colaboración TB. Si no son iguales, en el caso de la vía directa, que la activación del linfocito T es
es con la CMH del donante, entonces difiere y no permite una activación del linfocito. En cambio, en la indirecta, como son iguales, como dijimos que es un antígeno como un antígeno convencional, permite. Entonces, debido a eso, a que se generan anticuerpos, función importante en lo que es el rechazo crónico, pero que lo vamos a ver en un ratito. Bueno, falta una vía también, que es la vía semidirecta. ¿Qué vieron de la vía semidirecta? ¿Qué nos pueden contar? Que era una célula dendrítica del receptor y que en el órgano se iba a fusionar con vesículas o exosomas que en la membrana tenían moléculas del CMH del dador, digamos. Bien. Entonces es como si fuera como la directa. Claro, es más parecida a la directa, porque son CMH de quién. Del dador. Claro. Perfecto. ¿Todos entienden? Sí. Bueno, sería bueno que 3 de ustedes, cada una explique una de las vías, así rápidamente. O sea, simplemente el cuadro, digamos. Yo igual quería hacer una pregunta. Sí. No me queda claro por qué en la vía indirecta, o sea, por qué la célula dendrítica recibida. Porque antes, digamos, se generaba antígeno porque eran células dendríticas de ahí, ¿no? Espera, Vicky, no sé si soy yo solamente la que te escucha mal, porque hay alguien que tiene como en altavoz. Hay un eco. Voy a silenciar. Sí, si quieren, silencien los micrófonos. ¿Quién era la que estaba hablando? Milena. No, Vicky. No, Vicky. Ah, Vicky. Ahí va, Ahora sí. a ver, Está. escucha bien. Sí. 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 Que, o sea, normalmente la célula dendrítica que procesa los antígenos es porque recibe el tejido, ¿o no? Porque no entiendo por qué en la vía indirecta, por qué la célula dendrítica migraría al tejido recibido. Bueno, justamente Camila había dicho de que era más importante en el rechazo crónico, más que nada justamente es por eso. Es porque la célula dendrítica nuestra, digamos, llegaría al órgano trasplantado una vez de que ya se haya reperfundido el órgano. O sea, uno trasplanta un órgano con vasos y esos vasos los une a nuestros vasos. Entonces, ahí después ya llega nuestra sangre al órgano. Y en nuestra sangre está circulando células dendríticas. O sea, podrían ir circulando. Listo, O mismo perfecto. Ahí está. Claro, y justamente llegan células dendríticas, llegan linfocitos T, llegan toda la inflamación que se genera por toda la activación del endotelio y demás, que tiene mucho que ver con el tema de isquemia y reperfusión, que lo vamos a ver en un ratito también. Bien. Y entonces, ¿alguna se anima o les quedó, bueno, si les quedó claro, igual pueden animarse a explicar una vía? Que es como lo que más se toma. Bueno, yo digo la directa si quieren. Dale. Vas a tener que, básicamente, cuando estás trasplantando, creo que yo estoy haciendo eco, ¿no? A mí me hace eco con lo, o sea, vos hablás y sí se escucha algo atrás, tu voz y todo. A mí me parece como que es de Mile.
Si alguien tiene digamos, altavoz, Lo apago entonces. dale. Ay, pobre. Sí, vamos a Sí. hacer esto A de ver, Igual es más con el prolijo capaz si micrófono se y después- activa el micrófono de la persona que está hablando solamente y después se vuelve ahí. sí, 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 vamos. hagamos eso. Bueno, entonces básicamente era que cuando estás trasplantando un órgano, lo estás trasplantando entero con toda la vasculatura, entonces por eso es que tenemos células dendríticas del donante, las estamos recibiendo junto con el órgano, entonces la vía se explica porque las células dendríticas que están presentes en ese órgano van a migrar a nuestros, o sea, nuestros, siendo nosotros receptores sería, órganos linfáticos secundarios, y ahí presenta un antígeno X, pero más que nada los linfocitos se van a activar porque están reconociendo un CMH no propio, que es del donante. Buenísimo, Eso. Bien, perfecto. perfecto. Bueno, y la indirecta sería que una célula dendrítica del receptor con su CMH reconoce a un péptido halogénico y lo lleva para un linfocito T a reconocer y eso genera una respuesta, pero no tan amplia como la directa, debido a que se van a activar linfocitos en la misma proporción como si fuera un antígeno microbiano. Ujú. Ujú. Una respuesta no tan amplia, pero ¿qué tiene importante entonces en el Que mecanismo se de puede comunicación? activar con una colaboración TV y una respuesta oral. Perfecto. ¿Y por qué Bien. no tan Bien. amplia decías la respuesta? Ya lo hablamos. ¿no? Sí, porque tiene solamente linfocitos naive y porque ese péptido X será reconocido como un antígeno, como si fuera un antígeno microbiano. Perfecto, pero ¿qué es lo que la diferencia, digamos, de... o sea, ¿qué es lo que marca la diferencia entre la amplitud de la respuesta? O sea, ¿por qué es más amplia en la directa? Porque puede reconocer el CMH y el péptido. Perfecto. O sea, hay más, como ya Bien, no, dijimos, igual más siempre, o sea, frecuencia siempre de... reconoce el CMH y péptido, pero claro, O sea, vimos que en la claro, o sea, el directa PCR el siempre linfocito... reconoce péptido y CMH, siempre. Solo que en la directa, por ser CMH del donante, ¿sí? Hay una respuesta mayor. Esa es la diferencia. O sea, hay muchos más linfocitos T que van a reaccionar contra ese CMH. Es como cuando hablábamos del repertorio T, como que tenés receptores, o sea, TCRs específicos para ciertos antígenos. Digamos, imaginemos, hagamos de cuenta que tenemos un linfocito solo específico para cada antígeno y eso está, digamos, diferenciado en cada color, o sea, tenemos uno de cada color. En cambio, si pusiésemos en la lupa todos los linfocitos T que pueden reaccionar contra un CMH ajeno al nuestro, tenemos muchos más. Entonces, eso es lo que hace que en la vía directa la respuesta sea mucho más amplia, porque, o sea, hay mucha más frecuencia de linfocitos T que van a reconocer y reaccionar contra eso. En cambio, en la indirecta, el CMH es nuestro, entonces ya ahí se limita únicamente a el péptido que está siendo presentado. Con la, o sea, con la, entre comillas, ventaja, no es una ventaja, pero con la diferencia de que en esta indirecta sí puede suceder la colaboración TV, como dijiste, y se pueden producir anticuerpos. ¿Se entiende esto? Ah, es Sí, que o están sea, silenciados, claro. Yo decía, ay, ¿qué pasa? Estaba yo silenciada. como que yo entiendo que cuando habíamos visto la de Antogenia T, como que veíamos que en realidad el reconocimiento, y lo dijimos hace un rato, el reconocimiento era como del complejo CMH antígeno.
Entonces, como que todo tu repertorio T o gran parte de tu repertorio T va a tener la capacidad de reconocer al CMH ajeno. En cambio, cuando hablas de la indirecta, solamente aquellos linfocitos T que reconozcan el antígeno que te está presentando la dendrítica son los que van a poder reaccionar, ¿no? Perfecto, sí. Bien, faltaría la vía semidirecta. ¿Quién se Alguien anima? que no haya escuchado. Bueno, si quieren yo la digo. En la vía semidirecta vos tenés la célula dendrítica receptor, a la cual se le fusionan vesículas o exosomas con moléculas de MHC del donante. Entonces estaría expresando esas moléculas con los alontígenos y bueno, sigue como si fuese una vía directa. O sea, migra al órgano linfático secundario y los presenta. Bien. Tengo una pregunta. ¿Esas vesículas de Sí. dónde saldrían? Los exosomas son vesículas que producen todas las células, digamos, todas no, pero la mayoría de células en condiciones normales porque son un mecanismo de comunicación entre células, ¿sí? Esos son los exosomas, pero en este caso, en el caso de las células dendríticas, pasa esto que vimos, que esos exosomas contienen moléculas del CMH, ¿sí? Que es un caso particular que pasa en trasplantes. Perfecto. O sea, salen obviamente de células del órgano que recibió, o sea, el órgano trasplantado, por eso son del donante. Ah, ok. O sea, que la Una vía... Ah, sí, perdón. No, dale. No, quería preguntar algo, entonces en la vía semidirecta se activarían, o sea, sería tan potente como la directa, porque también reconoce el MHC no propio. Claro. Claro. O sea, tenés Ok. el mismo Bien, perfecto. repertorio, o sea, la misma amplitud de respuesta. Buenísimo. Yo tengo una duda con lo que es eso de la complementariedad estructural, porque, o sea, con todo lo que estamos diciendo ahora me di cuenta que en el seminario lo había entendido mal, y como que entendí que en realidad la dendrítica podía reconocer al antígeno que le está, mentira, que el linfocito propio podía reconocer al antígeno porque estaba siendo presentado por un CMH que estructuralmente era parecido al nuestro, si no, no lo podría reconocer. Pero con todo lo que dijimos ahora, creo que había entendido cualquier cosa. No, igual obviamente es parecido estructuralmente, si fuese cualquier otra cosa, no, o sea, no se podría dar la interacción. Son similares los MH, pero no son iguales. O sea, no sé si capaz yo entiendo mal lo que vos ahora pensás que habías entendido mal. O sea, O sea, como que yo en realidad no pensaba que la respuesta era mayor porque, por esto que venimos diciendo, sino que entendía que la respuesta se generaba contra los antígenos y que eso era posible gracias a que el CMH era parecido estructuralmente al propio, si no, el linfocito no podría reconocer al antígeno. o sea, la respuesta, vos estamos hablando de la vía indirecta o semidirecta acá, ¿no? Directa. La directa. Directa. O sea, ella Claro. dice que las MH pueden ser reconocidas por los linfocitos T porque son parecidas. Si fueran muy distintas, Ah, perdón, no sí, podría. directa o semidirecta. No. Sí. Se me El tema cruzó. es que- O sea, sí, ¿para qué estás diciendo? Yo ahora no sé, o sea, no sé, tendría que escuchar el seminario para ver tipo, si es capaz, yo todavía entendí mal, pero a mí me habían explicado así, como que si, o sea, si no, por ejemplo, si yo hago un trasplante y hago con CMH que, o sea, no son, o sea, un HLA totalmente distinto al mío, Sí. entonces, si fuera no similar, no se generaría rechazo por la vía directa, entonces sería bueno, pero entonces ¿por qué uno busca que el HLA sea parecido? O sea, no sé, es como que me viene esa duda, lo pienso así, no sé si
entiende lo que estoy diciendo. O sea, yo digo, bueno, uno busca que sea parecido porque uno por algo uno no reacciona contra su propio CMH, ¿no? O sea, busca que sea lo más parecido posible porque nuestras células no son, o sea, no reaccionan contra nuestro CMH por todo lo que vimos de la tolerancia durante la ontogenia. Entonces, lo que, digamos, la diferencia vendría a ser, cuando vos tenés en la vía indirecta, tenés tu CMH, un péptido ajeno, o sea, es como una respuesta normal, el TCR se adapta a todo ese complejo de péptido CMH, y cuando tenés en la vía directa, se adapta el TCR por su plasticidad, digamos, reconoce como si fuese un complejo también péptido ajeno CMH propio, con la diferencia de que lo que vendría a ser el péptido ajeno en este caso es el CMH. O sea, como que tu CMH está presentando el CMH del otro. O sea, obviamente no pasa eso porque el CMH es el CMH ajeno, pero es como si todo ese complejo, o sea, como que el TCR se adapta a todo ese complejo de una manera como si estuviese reconociendo lo que reconoce en una respuesta inmune frente a un patógeno. Sí. O sea, hay una imagen que está muy buena de las diapos, ahora no sé cómo buscarla, pero muestran como que el CMH, como que el TCR, como si se cambiara de forma para reconocer... ¿Está en el escenario? Me parece que sí, y también había unas diapos que habían... Sí, está acá. Avísame si lo ves. Sí. Acá igual algo así, es esto de que pasaste. ¿Esto? La tengo como a la mitad, o sea, se me ve como a la mitad de la diapo. Capaz se me traba. Ahí, no, se ve que voy yo atrás y como que se cambia todo el tiempo. Ya ni sé cuándo te dije, es la 20, supongo que es la 21 o la 22. ¿Esta? Es que no puedo ponerla entera, no sé por qué. Es esta. No es, o sea, a mí La ahora me siguiente. parece... Creo que es la siguiente. Esta. Sí. No, igual esta es la que estábamos antes, chicos, o sea, Por eso. es la que teníamos en Es la esta, cosa. Para mí es la 21. Esta. Claro. Esta. Sí. Acá. Esto es lo que, o sea, hay una que también, hay una muy parecida, pero digamos como que habla, o sea, como que muestra más cómo el TCR se adapta, o como que, es como si se doblara de diferente manera, pero es que tenés, o sea, cuando dice CMH propio, ay, ¿qué pasó? ¿Esta? No, eso es lo de la reactividad cruzada. Claro. Igual La idea es estaba como lo que de la sí, otra. la idea es como que el TCR se moldea de tal manera que interacciona con distintos puntos del CMH no propio. Por eso se activa más, digamos. Esa es la razón. Esa es la idea general. Acá, esta diapo, no sé si yo voy atrasada y no se me muestra lo mismo, pero bueno, acá muestra como del lado derecho sería. Creo que está un poco más abajo. Ay, yo capaz veo algo diferente a lo que ven ustedes, o sea, estaba bien lo que estaba ahí mostrado, no sé si se escucha algo de lo que digo. Bueno. Eso que dice vía directa, o sea, está ahí el TCR y el CMH que es ajeno. Sí. Y el péptido que es, digamos, es mío, es propio.
no debería reaccionar yo contra ese péptido, pero la disposición que toman, digamos, algunos aminoácidos del péptido junto con el CMH, que encima no es mío, como que el TCR reconoce, todo eso que reconoce le es suficiente para reaccionar, así como lo era el hecho de que el CMH sea mío propio y el péptido sea ajeno. Por eso ahí se ven, digamos, las flechitas que unen el TCR con el péptido, y en el caso de la directa, el CMH con, el TCR con el péptido y con el CMH. Sí, está bien. Con la diferencia de que encima tenés más linfocitos T, que vendrían a ser la parte de arriba, que te van a reconocer todo ese conjunto de CMH ajeno, que las que tendrías con el CMH propio. Claro, yo entiendo lo que Cami dice porque en el seminario citan que el CMH del donante es similar a del receptor, y yo había entendido que la respuesta entonces podría ser mayor y no había ser indirecta o directa, debido a que no hay solamente linfocitos de Nate, pero también de memoria. No, igual sí, eso también. O sea, tenés más frecuencia de linfocitos que reaccionan, y o sea, tanto naive como de memoria. ¿Se entendió más o menos? ¿O al final quedamos más confundidos? Bueno, después igual de este tema, a preguntar exactamente cómo es los pasos. Bueno, ¿qué sigue? No, o sea, bueno, se reconocen, o sea, después del procesamiento, presentación, vamos a generar una respuesta humoral y celular. Y bueno, ¿cuáles serían las células que pueden formarse? CD8, CD4 y plasmocitos y linfocitos B de memoria que generan, y linfocitos y plasmocitos que generan anticuerpos. No sé. Bien, como vimos, los anticuerpos pues, se pueden formar por una única vía. Ahí está. Ya vimos por qué, ¿no? Porque en la vía indirecta se podía generar anticuerpos, y en la vía directa y semidirecta no. Es por el tema de las CMH, que tienen que ser iguales. Bien, pasemos, porque vamos medio mal de tiempo, creo. Sí. Bueno, ya podemos empezar con el daño. Y vamos a ver que puede ser interagudo, agudo, crónico, y antes, o sea, y se diferencia por el nombre, digamos, es por el tiempo que pasa desde el trasplante hasta que sucede el rechazo. Pero hoy en día también se le da mucha importancia a la histopatología, o sea, el mecanismo por el cual se produce